¿Por qué hay que usar mascarillas cuando hay amenaza de infecciones respiratorias, cuando hay epidemias, pandemias? Bueno, por las mismas razones que usamos mascarillas en una unidad de cuidados intensivos de recién nacidos, usamos mascarillas cuando estamos los médicos y el personal de salud en una unidad donde hay pacientes con cáncer y con enfermedades de riesgo. Usamos mascarilla los médicos y tapaboca cuando vamos a estar en la sala de cirugía, cuando vamos a operar. ¿Por qué el pediatra y el ginecólogo se ponen mascarillas en el momento de un parto, en el momento de una cesárea? Y no solamente el ginecólogo y el pediatra, sino también el anestesiólogo, si lo hay, el ayudante, las enfermeras, instrumentistas, etc. Por una sencilla razón: para evitar traspasar microorganismos de mi boca, de mi nariz, de mi garganta al paciente. ¿Por qué me debo poner una mascarilla cuando voy a suturar una herida? Para evitar traspasar microorganismos de mi vía respiratoria, de mi nariz, a la herida que yo estoy suturando. Por la misma razón que me pongo guantes. Antes de la medicina entender esto, la gente moría en cada cirugía, o en una gran parte de la cirugía se complicaba. Y se decía que la cirugía fue un éxito, pero el paciente murió. Fue un éxito técnicamente la cirugía, se extrajo la vesícula perfectamente bien, sin una complicación, no hay un sangradito, pero 3 días después el paciente tiene una septicemia y muere de una septicemia. Una cesárea bien hecha, como manda el libro, pero no se tomaron las previsiones para evitar la infección y la mujer se complica con una gran infección. Fue Robert Lister en el siglo XIX quien observó esto y dijo: algo hay que hacer. Tenemos que comenzar a lavarnos las manos, los médicos y el personal de salud, a lavar la herida que vamos a operar en el paciente, lavar la piel, usar algún antiséptico. Tenemos que poner campos quirúrgicos, telas estériles para cubrir la mayor parte de la piel del paciente que puede estar contaminada y que lo está, de hecho. El médico se pondrá un gorrito, se pondrá una mascarilla que le tape la nariz y le tape la boca, se pondrá guantes. Y más tarde comenzó a adoptarse el uso de zapateras, pantaloneras, cobertores para eliminar la contaminación de mis pies al campo quirúrgico. Y una ropa completa, una ropa quirúrgica. Eso, ¿qué cambió eso? Bueno, los pacientes comenzaron a sobrevivir y a recuperarse totalmente de las cirugías. Entonces sí que las cirugías eran un éxito completo. Y eso fue lo que más tarde conocimos como la asepsia y la antisepsia. El lavarnos las manos, usar un detergente, un antiséptico adecuado, cubrirnos del modo en que hemos explicado. ¿Por qué? Porque las infecciones tienen 2 formas de entrar a mi cuerpo. 2 formas principales. Hay más de 2 formas. Voy a mencionar 3. Una por vía aérea, es decir, por la respiración. Lo que está flotando en el aire que yo respiro entra a mi nariz
entra a mi faringe, entra a mi laringe, entra a mis pulmones y de ahí al resto del cuerpo. Otra vía de entrar las infecciones a mi cuerpo es a través de la boca. Lo que yo como, lo que yo bebo, pasa a mi boca, pasa a mi esófago, a mi estómago, a mi intestino y de ahí puede pasar al resto del cuerpo. Esas son formas directas. Hay otras formas directas. Cuando una mamá embarazada transmite la infección que tiene a su bebé en el vientre. Eso es lo que se llama transmisión vertical. Entonces mamá debería protegerse lo más posible para evitar transmitirle infección a su bebé. Hay otra forma directa que es la del contacto sexual. Ahí no es ni es respiratoria, ni es digestiva, ni es tampoco vertical, ni es tampoco vía placenta. Es por contacto sexual y el roce de mucosa con mucosa. Así se transmiten las enfermedades de transmisión sexual, como el papiloma, la sífilis, la gonorrea. Hay otras formas directas que a través de la piel, como se transmite el mismo papiloma, como se transmite la varicela. Y hay formas indirectas, que no es aquella que entra directamente de ti a mí, de Pedro a María, sino que está en el agua que yo tomo. ¿De dónde vino el agua? ¿Quién la contaminó? La comida que yo como en un restaurante, en una fonda o en la calle. Esas son formas indirectas. Me baño en una piscina que está contaminada. Esa es una forma indirecta. Entonces, después que aprendimos que las infecciones tienen vías de entrada y que las vías más populares, las más comunes, las más frecuentes, las preferidas por los microorganismos son de las directas, que son las más comunes cuando hay contacto de persona a persona o cercanía de persona a persona, son la directa por vía aerogénica, se llama, o respiratoria, y la directa por vía digestiva u oral. La vía aerogénica o respiratoria, ¿cómo ocurre? Cuando yo toso o cuando yo hablo fuerte o cuando yo estornudo o cuando yo grito, emito sonidos altos, de alto volumen y con tono alto, yo esparzo en el medio ambiente que me rodea inmediatamente muchas gotitas microscópicas de saliva y de líquido respiratorio. Esas gotitas se acumulan en un rango máximo de 1 a 2 metros. Y son millones de gotitas, como cuando usted expulsa un aerosol, un spray. Usted va a ver que se esparce un chorro, un rocío de gotitas de ese líquido que estaba en la lata y va cayendo, cae por gravedad. Mientras más pesada es la gotita, más rápido cae, más cerca cae. Algunas gotitas de esas que son más pequeñitas, por tanto más livianas, el viento las eleva y pueden llegar y afectar a una persona que está en el otro lado de la habitación. Y no estarán a 1 metro ni a 2. Por esa razón, en sitios cerrados que no están bien ventilados, es preferible usar mascarillas cuando hay riesgo de transmisión. Aún no haya personas a 1 o 2 metros de distancia, para evitar que esas gotitas muy ligeritas, que está en el tipo que está allí a 5 metros de mí, me lleguen a mí, flotando en el aire. Esas gotitas se llaman, los americanos le llaman droplets. Drop, gota, lets, droplets. Droplets respiratorios. Los franceses le llamaron gotas de flush. Gotas de flush.
Y esas gotitas son la gran responsabilidad, tienen la gran responsabilidad de transmitir todas las enfermedades de transmisión aérea, todas las enfermedades de transmisión respiratoria. Y cuando yo me pongo una mascarilla, yo estoy evitando transmitir todas las bacterias y virus que yo tengo en mi vía respiratoria alta, media y baja a las personas que están en el entorno o a las personas que están en el espacio cerrado en el que yo esté. Y si están muy cerca, esas personas, las más cercanas. Entonces, la mascarilla fue un elemento, y la asepsia y la antisepsia, el lavado de manos, el lavado de los objetos que yo voy a tocar, y después que me lavé las manos no tocar nada. Ustedes ven que los cirujanos entran a la sala de cirugía y permanecen así hasta que comience la cirugía, con las manos levantadas, porque el bajarlas es acercarlas al piso que está contaminado. Yo no puedo cubrir el piso completo de una sala de cirugía. Eso siempre va a permanecer contaminado, y las paredes. Entonces, para evitar eso, yo hasta que me ponga guantes, y aún después de ponérmelos, tengo que mantener las manos elevadas para bajar el riesgo de contaminación, de que a mis manos lleguen bacterias. Entonces, eso fue la gran diferencia entre la gran cantidad de infecciones respiratorias que ocurrían en una población y la gran diseminación en el caso de pandemias y de epidemias y de brotes que ocurría en personas que estaban hacinadas o aglomeradas en un espacio pequeño, cerrado o amplio. Puede ser como el cine, la sala de cine de una gran ciudad. Es un espacio amplísimo, pero un espacio cerrado, y donde pueden haber 500, 1000 personas o más, todas expulsando gotitas de flujo. Entonces, si vemos un rayo de luz, como se ve en los cines, que se ve ese rayo de luz que llega desde allá arriba, donde están los proyectores, hasta la pantalla, vamos a ver un montón de gotitas de flujo suspendidas en ese haz de luz. Entonces, no seamos cabezaduras. La mascarilla nos ayuda. No es para atenuar el mal olor de que algo pueda estar maloliente. Realmente lo puede estar, y la mascarilla también tiene esa ventaja. Pero la mascarilla es para evitar la transmisión de enfermedades a través de la tos, a través del habla, a través de los estornudos. Entonces, la mascarilla no solamente es un asunto que tiene que ver con el COVID. La mascarilla o el tapaboca me va a evitar el catarro común. En el año 2020 desaparecieron las infecciones, los catarros en los hospitales desaparecieron en la sala de internamiento. Las neumonías virales por otras causas fuera de COVID desaparecieron, se fueron al mínimo. Las crisis asmáticas que se desencadenaban por infecciones respiratorias en niños bajaron al mínimo. Las neumonías bacterianas, virales. ¿Por qué? Porque la mascarilla no solamente protegía del COVID, protege de los virus comunes, de los rinovirus que producen el catarro común, de otros coronavirus que producen infecciones desde hace decenas de años, infecciones comunes, sobre todo en niños, del virus sincitial respiratorio, que ahora en esta época es epidémico, de los virus de la influenza. El virus sincitial respiratorio es predominante en niños, sobre todo en niños por debajo de 2 años, y produce la famosa bronquiolitis. Eso desaparece cuando usamos la mascarilla. Y cuando mi bebé no se expone, mi bebé de 1 año no se expone a ambientes cerrados donde hay personas desconocidas o conocidas expulsando gotas de flujo o droplets respiratorios. Pero también la influenza, virus A, B y C de la influenza, me protege contra los virus adenovirus, me protege contra un montón de infecciones.
el virus de la clamidia que puede producir neumonía, la bacteria de la clamidia que puede producir neumonía, la bacteria llamada Mycoplasma pneumoniae, el neumococo, los estafilos, los estreptococos y un montón de microorganismos que están al acecho para, en época precisamente de temperaturas bajas, invierno, otoño, invierno, primavera, se disparan, aumentan su frecuencia y andan como locos buscando a quien invadir, a quien colonizar, como se llama en microbiología y medicina, cuando un microorganismo se asienta en una de mis mucosas y tiene entonces a partir de ahí la posibilidad de producir una infección. Es decir, que no seamos tontos y la mascarilla tengámosla cerca siempre. Ojalá en cada situación que sea necesaria, como las que hemos descrito, y casi siempre lo es, usemos la mascarilla. Por cabezas duras, no la usamos más frecuentemente. Yo debería usarla frecuentemente, sobre todo los envejecientes, los niños en extremos, los pacientes con enfermedades debilitantes, las embarazadas, diabéticos, nefrópatas o sufren de problemas de riñones, cardiópatas, etc. Pacientes con cáncer, protejámonos y no seamos cabeza dura.